Buenas tardes para todos. Hola Linda, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola, profe, bendiciones. ¿Cómo me le va? Milagro Muy en verlo. bien. Eso le digo yo, y ese milagrazo, Gracias. qué gusto tenerla por aquí de nuevo, Ay, vea. ay, sí, Ajá, gracias a Dios. estuvimos en bachillerato y ahora en carreras técnicas, eso sí. Ay, sí, gracias a Dios. Una asistente administrativa vamos a tener, súper bien, me alegra muchísimo yo, Listo. me alegra muchísimo. Listo, tenemos por aquí también a Daniel. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, 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 ¿y usted qué tal? Excelente, profe. Me alegra mucho, Daniel. Le presento aquí a la señorita Linda, su compañera nueva. Hola, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Va a ser un placer estudiar esta carrera técnica contigo este semestre. Igualmente para mí será un gusto. Vamos a Muchas pasar gracias. súper chévere acá. Bueno, vale. Bendito Jesús. Bueno, vamos a ver los otros chicos, ellos se van conectando poco a poco. Alejandra se conecta desde el trabajo a veces cuando no le dan el tiempo. Ella ve la clase grabada. Y los otros chicos, por X o Y motivo, a veces no pueden estar conectaditos todos porque a alguno le falla el internet. Entonces, nosotros pues les tenemos esa paciencia de que vean la clase grabada. ¿Ves? O sea, le damos todas las herramientas y le abrimos los espacios para que no se queden. ¿Ves? Ellos pueden ver la clase, ustedes también pueden ver la clase, repetir, repetir, volver a repetir. Bien, esto es súper importante. Ahí la vamos a tener en el canal de YouTube. Es bueno que se inscriban en el canal. Ahora les envío el link para que se inscriban, porque al inscribirse, cuando la clase está lista, le llega inmediatamente el mensaje. La clase ya está disponible. ¿Ok? Súper. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a comenzar con el tema origen y desarrollo de la administración. Esto es algo muy, esto es algo muy importante, conocer las raíces, la historia, de dónde proceden las cosas. Realmente, para la ciencia, nada procede de la nada. Todo debe tener una raíz. Y en la parte académica, todo se debe sustentar. Debe existir un sustento de las cosas, debe existir un porqué de las cosas. Si fue una investigación, si fue una hipótesis, si fue una teoría o si realmente esto fue una ciencia. Entonces, hoy lo que vamos a ver es el origen y desarrollo de la administración. Vamos a ver lo importante que ha sido, desde cuándo viene la administración haciéndose visible en la sociedad. Y vamos a ver también como también el trasfondo desde cuándo, de una manera espontánea o empírica, digamos así, eh, se hizo administración o se formularon las primeras postulaciones de la administración. Perfecto. Entonces yo le voy a leer aquí textualmente algo muy importante que es un resumen y voy a hacerlo textualmente y luego vamos a hablar de esto, vamos a digerir, vamos a explicarlo y vamos a compartirlo, ¿no? Porque esa es la idea. La única manera de asimilar las cosas es
viendo, leyendo, ¿cierto? Entendiéndolas, compartiéndolas, impartiéndolas también, porque de esa manera yo entiendo qué es lo que ha pasado por mis sentidos. Origen y desarrollo de la administración. Resumen. Dice, la administración es una de las actividades humanas más importantes, encargada de organizar y dirigir el trabajo individual y colectivo en términos de objetivos. Entonces, vamos a empezar por ahí. Es una de las actividades humanas más importantes, ¿cierto? Encargada de organizar y dirigir el trabajo individual y colectivo efectivo en términos de objetivos. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, y viene de sus orígenes, es que cuando queremos administrar, estamos por hacer o por tomar varios puntos y validarlos, ¿cierto? Uno, organizar, dirigir, que es muy importante. Entonces, ¿qué hace la administración? Organizar y dirigir. ¿Pero qué va a organizar y qué va a dirigir? El trabajo individual y colectivo, efectivo en términos de objetivos. Vean, sale hasta una poesía ahí. El trabajo individual, colectivo y efectivo en términos de objetivos. ¿Qué significa esto? Que la administración nos va a dar la oportunidad de que aquello que tenemos en mente para hacer o lo que ya hicimos, le demos una figura organizacional. Y para darle una figura organizacional al trabajo individual y colectivo, definitivamente debemos tener unos objetivos, debemos colocar unas metas y debemos tener unos términos. Yo no puedo organizar algo que no tenga un objetivo. Vamos a hacerlo de una manera, vamos a colocar un ejemplo de la manera más sencilla. Por ejemplo, si yo quiero organizar mi casa, en un momento debe tener un objetivo organizar mi casa. ¿Cuál es el objetivo de organizar mi casa? Primero, que me gusta mantenerla ordenada, ¿cierto? Que me siento bien teniendo mi casa ordenada. Que pueden venir muchas personas a visitarme y se pueden llevar una buena o una mala impresión de mi casa y pues también de la persona como tal. Cuando hay un objetivo individual o colectivo, usted le está dando organización a lo que quiera hacer. Objetivo principal, mantener la limpieza como parte de mi ética, de mi educación y de mis buenos principios. Un objetivo, ¿cierto? Mantengo arreglada. Ahora sí, si nosotros queremos organizar el trabajo o queremos organizar el trabajo que estamos haciendo de la empresa, usted dice, bueno, ¿para qué voy a organizar la empresa? Uno, bueno, la voy a organizar porque voy a colocar unos objetivos claros. ¿A dónde quiero llegar con mi empresa? Debo tener una misión, una visión y unos objetivos. La misión, lo que voy a hacer. La visión, lo que haré más adelante. Y los objetivos, a dónde quiero ir con la empresa. El objetivo general, los específicos, cómo voy a tratar, cómo voy a llegar a ese objetivo general en pequeños escalones. Cómo llegar a... Entonces, cuando hablamos de la administración, hablamos prácticamente de organizar y dirigir. Ese es el punto claro. Organizar y dirigir el trabajo individual colectivo, dice, en términos de objetivos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Por qué lo voy a vender? ¿Cierto? ¿Y cuál es mi mayor o mi principal objetivo con estas ventas? Entonces, este es algo muy importante que nosotros debemos consolidar en nosotros. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar o estamos estudiando administración, debemos por empezar a administrar desde ya lo que tenemos. Vamos a empezar a administrar
el dinero, vamos a empezar a administrar la cocina, vamos a empezar a administrar mis gastos. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a obtener una tranquilidad. Si yo hago esto personalmente, lo puedo hacer en una empresa, porque mi casa es una empresa. Y mi casa necesita ser dirigida. Mi casa necesita ser organizada. Y si no, vamos a tener problemas económicos todo el tiempo. Continuamos, dice aquí, a medida que la sociedad empezó a depender crecientemente del esfuerzo grupal y que muchos grupos organizados tienden a crecer, la tarea de los administradores se hace mucho más importante, motivo que nos lleva a realizar un estudio de la asignatura de administración en general. Entonces, a medida de que existen trabajos en equipo, trabajos grupales, ¿cierto? Y que se necesita mucha organización para llevar a cabo todos estos propósitos. Dice, entonces, la tarea de los administradores se ha vuelto muy importante. Daniel y Linda, no todos pueden organizar bien. No todos son administradores. Si nosotros vemos, el hombre es administrador por naturaleza. Para los que creemos que Dios le dio autoridad al hombre desde el principio, en el huerto del Edén, de administrar lo que él había hecho, de administrar donde lo había colocado, nosotros llegamos a entender que por naturaleza el hombre es administrador, pero en el camino nos encontramos con más administradores deficientes que eficientes. Y es aquí donde nosotros queremos aportarle a la sociedad un grupo de técnicos profesionales en asistencia administrativa. Es decir, que sea un apoyo real en una oficina que comience a practicar desde su vida personal y que haga espontáneo pudiéramos decir, este privilegio, esta habilidad, esta capacidad o este don de administrar. Perfecto. Ahora vamos a mirar. Linda, para ti, ¿qué es la administración? En base a lo que hemos visto o lo que usted haya tenido en su mente de la administración, ¿qué es para usted? Cuéntenos un poquito. Bueno, profe, yo para mí la administración siempre, pues prácticamente siempre la vivo en la casa, pues administrando todo lo que me toca hacer, por lo menos con las cuestiones del mercado que me administro para que el mercado de la semana, el poco mercado que hago me dure para toda la semana sin faltarme. O sea, lógicamente, pues así se basa en cada área de la vida del ser humano. Por lo menos para poder entrar a trabajar en una empresa, tiene que administrarse bien en lo económico, porque ya uno sabe, por lo menos en los gastos. Listo, voy a gastar tanto en producción, tanto en materiales, tanto en todo. Entonces, ya sabe para qué punto fijo puede llegar eso que va a administrar. Si a mí me da por lo menos 5 millones de pesos para hacer una siembra o cualquier cosa, yo tengo listo para hacer una siembra por lo menos en café. Sé que tengo que comprar abono, tengo que comprar venenos, tengo que comprar algo para poder administrarme y saber para poder que esa mata pueda crecer. Y de ahí esa mata me va a producir. Entonces, así mismo en las empresas y tanto en las empresas como en la vida cotidiana de uno, por lo menos como yo le dije. Pues para mí es administrarme, siempre me tengo que administrar toda la semana, con las cuestiones del mercado, con las cuestiones de la casa. Entonces, porque si sé que si tengo 150 que es para el mercado, pues no puedo pasarme de ese límite. Entonces tengo que salirme a administrar en comprar verdura, comprar carnes, comprar todo para poder que de poquito, pero que me alcance para eso. Y así claro. Es, y eso es lo que también lleva a un país y a una nación, en saberse administrar en lo que le ayudan a dar, por lo menos en las ayudas para las carreteras y todo eso. Que si no se administran bien, que hacen gastos sobrepasables, que si te dan una cierta cantidad para hacer una carretera, tú tienes que contar con eso y saber que tienes que comprar todo para poderla realizar. Y si no, ahí sí administras mal. Pues para mí es eso, ¿no? Saberse
como ser ahorrativo, como siempre le han enseñado a uno a ser pequeño, ser ahorrativo. Ahorre para el día de mañana, comprar, tenga un ahorrito y ya sabe que puede comprarse cualquier cosa que usted quiera. Entonces, uno como que, entonces ya le enseñan a uno como que ahorrar desde pequeño y ahí es donde uno se aprende a administrarse en la vida. A que si tiene 100 no se va a gastar 200, sino antes gastar 10. Perfecto, súper. Eso es lo que realmente estamos viendo. Entonces, note desde dónde comienza un buen administrador. Que si alguien no tiene un talento desde, digamos así, tallado desde el principio, porque son muy buenas administradoras, es un talento, pero se puede desarrollar el talento. Eso es lo importante. Se puede desarrollar, lo podemos aprender. Daniel, cuéntanos para ti algo de qué es la administración para ti, pues, según lo que estamos viendo por acá. Hola Dani, tienes el micrófono apagado. Bueno, profe, ¿ya me escuchas? Yes. Vale. Para mí administrar es como saber manejar la plata, ser como inteligente a la hora de administrar, un ejemplo, cuando uno tiene una empresa más que todo, es saber cómo administrar. Yo cuando estaba un poquito más pequeño, mi mamá pues administraba su negocio, sí, y yo empecé como a ponerle cuidado a ese asunto y entonces ya me decía que administrar era como tienes 10 millones y en eso tienes que sacar 5 para esto, 5 para esto. En el otro es para las deudas, que digamos que uno se endeuda con cualquier cosa, y digamos como que abrirse de créditos, nada más eso me dice, uno tiene que abrirse de créditos para tener sus cosas y ser muy cumplido. Administrar también es como llevar el orden de lo que gastas, de lo que compras, digamos, como coger un cuadernito, como hace mi mamá, y las personas que le den dinero o lo que ella debe, lo anota y cuando tiene que pagarlo, ella coge, hace sus cuentas y siempre sale. Entonces dice, no tiene que salir descuadrado, tiene que gastar su plata en cosas que de verdad valgan la pena, no como que, ay, vi estos zapatos de 400 entonces me los voy a comprar porque sí. No, porque digamos esos 400 los puedes invertir en otra cosa mucho más importante que unos zapatos. Y también sería como llevar el manejo de una empresa, digamos, ser muy bien al manejar el dinero, ser inteligente a hacer negocios, o sea, no hacer negocios malos, saber invertir la plata y que dé frutos. Perfecto, muy bien, muy bien. Buenas noches, Karina. ¿Cómo me le va? Muy bien, Daniel. Excelentísimo, excelentísima su exposición. Muy bien. Karina, buenas noches. Bueno, yo Hola, qué hola. pena que tengo un celular y me falla, entonces no Ah, pude, ok. no Vale, pero me sí nos está hacerlo, escuchando, estoy ¿cierto? pensando. Sí, señor. Ok, bueno, perfecto. Vamos a tenerle paciencia a Karina que está allí conectadita. Listo, Karina. Estamos hablando acerca de lo que es un resumen de la administración y estamos viendo que la administración tiene dos puntos muy importantes aquí en lo que ya llevamos, que es de organizar y dirigir el trabajo tanto colectivo como individual y transformación y saber a dónde queremos llegar. Entonces decíamos que es muy importante porque por este tiempo, debido al trabajo en equipo que hay, a los diferentes grupos, a la organización, a la cooperación de unas personas con otras para realizar un trabajo, pues se necesita siempre alguien que dirija, que administre. Y que es muy importante para nosotros, pues, entender lo que es la administración, ¿no? Muy importante entender realmente qué es la administración. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito y vamos a contestar unas preguntas quizás que tenemos acá muy importantes. Las vamos a desarrollar poco a poco. Dice, administración general, o sea, de una manera general, ¿qué es la administración? Administración de manera general. ¿Sabes qué es la administración? ¿Cuáles son sus características? ¿Con cuál
disciplinas se interrelacionan para su mejor aplicación y por qué es necesario que la conozcas. Entonces, mira estas preguntas tan indispensables que hay aquí que nos van a colocar en contexto inmediatamente. Y nos dicen, ¿sabes qué es la administración? ¿Conoces cuál es el término de administración? ¿Sabes cuáles son sus características? O sea, cómo se caracteriza, cómo la podemos nosotros divisar, reconocer. ¿Cuáles, dice, con cuáles disciplinas se interrelacionan? ¿Con cuáles otras disciplinas académicas o profesiones o actividades, ¿cierto? Se puede relacionar. ¿Por qué es necesario que conozca la administración? ¿Cierto? Las respuestas las encontrarás en la página siguiente de este capítulo. Es muy bueno entender lo que significa administrar. Para poder entender la administración se debe conocer la perspectiva de la historia de su disciplina, de dónde nace. ¿De dónde nace? A una profesión también se le llama una disciplina académica. Y se le llama disciplina por la constancia que una persona debe tener ahí, ¿cierto? Y por las exigencias que esa carrera le hace para que pueda superar las competencias dentro de la carrera, las exigencias dentro de la carrera. Por eso se llama una disciplina. El deporte también es una disciplina. El orden, la constancia. Entonces dice, ¿de dónde nace? Dice, los hechos acerca de lo que ha pasado en situaciones similares anteriores y relacionarlas con otras experiencias y conocimientos actuales. Es por eso que la importancia de conocer el origen de la administración. Entonces, vamos a ver de dónde nos está llegando la administración. ¿Cómo fue? ¿De dónde aparece? Dice, la administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en la sociedad. Yo le decía que realmente de manera espontánea, ya no como disciplina académica, la administración lleva mucho tiempo, la organización lleva mucho tiempo. Pero veamos aquí, desde que el hombre comienza a trabajar en la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo fue? Hay una importancia social, hay una importancia dentro de esto, porque la sociedad maneja algún tipo de desorden, pero la administración viene de siglos atrás, viene haciendo efecto desde que no era una disciplina académica, sino desde que el hombre comienza a trabajar en la sociedad. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se necesita una organización? Uno, para producir. Aparte de organizar y dirigir, hay que producir, ¿cierto? Entonces, el hombre siempre ha sido productivo desde los primeros días. Se necesita un desarrollo económico y el desarrollo económico debe realizarse a través del esfuerzo y la dirección de alguien que lleva con disciplina un trabajo. Ella ha crecido con rapidez. ¿Y por qué ha crecido con rapidez? Porque el humano la necesita, ¿cierto? Para nosotros cooperar, como lo decía con anterioridad, con otras personas, definitivamente necesitamos organizarnos. No podemos cooperar con otras personas solamente como nosotros queremos cooperar sin tener en cuenta las necesidades de esas personas. Aquí vamos a ver que desde la época prehispánica, dice por tribus nómadas, donde comienza la organización para la recolección de fruta y caza de animales. Mire cómo comienza. En las tribus nómadas, en la época prehispánica, aquí lo tenemos, en la época prehispánica, las tribus nómadas. ¿Quién eran los nómadas? Alguien que me diga, ¿quiénes eran los nómadas? ¿Qué era una tribu nómada? Vamos a ver, una tribu nómada, ¿qué sería? Eran esas tribus que pasaban de lado a lado, ¿cierto? Que no se quedaban en una sola parte, sino que un tiempo duraban en un lugar. Ellos se dedicaban en ese tiempo, pues, a la caza de animales y a la recolección de fruta. Aún nuestros ancestros, en la época prehispánica, nosotros
podemos descubrir a través de la historia que nuestros ancestros les acontecía algo. Se organizaban quiénes iban a recoger las frutas y quiénes iban a la casa. Quiénes iban a buscar los animales salvajes para comer y quiénes iban a recolectar las frutas. Pero dicen, después de esto vino el descubrimiento de la agricultura, ¿cierto? Y después se organizaron en pequeñas comunidades. Pues había personas que ya querían organizarse, ¿cierto? En clanes, en familia. ¿Se acuerdan ustedes lo que significaba un clan? Una familia, por ejemplo, como ejemplo, yo puedo decir el clan de los Camejos. El clan de los Camejos. ¿Quién es el jefe del clan? Por ejemplo, mi papá, mi padre, el jefe del clan. Y ahí viene mi mamá, venimos nosotros los hijos, nuestras esposas, los hijos nuestros, los hijos de nuestros hijos. O sea, ese era el clan. Si muere mi papá, entonces alguien tiene que entrar a dirigir en ese clan. Entonces yo, Hugo Camejo, dirijo el clan de los Camejos. Pequeñas comunidades, ¿cierto?, que empezaron a organizarse por familia. Si nosotros vamos a la historia, vemos también personas que trabajaron unidas, como los ejércitos griegos, los ejércitos romanos. Ustedes sabían que el ejército griego y el ejército romano tienen historia, ¿sí? El poderío del ejército romano fue tremendo. O sea, finalmente, el ejército romano o el imperio romano fue desapareciendo con el tiempo. Primero, la técnica de combate, o sea, el poderío del imperio romano era su ejército y las técnicas de combate que no las tenían todos los que perdían la formación. Si ustedes de pronto ven alguna película de historia donde estén apareciendo los ejércitos romanos, van a escuchar formación en diamante, formación en cuadro, formación en cubos, ¿cierto? Formación por legiones. Y mientras estaba en la batalla, el general gritaba, no pierdan la formación, no pierdan la formación. Y la formación, que no pierda la organización del ejército, de la escuadra, de la centuria, de la manera que estaba organizado. No la pierda, porque al perder la formación es perder la organización y el enemigo se colaba. ¿Cierto? Entonces, el poderío de esos ejércitos era que trabajaban con tácticas de combates muy activas. Por ejemplo, una de las tácticas del imperio, en el imperio romano, era que cada hombre cubría a su compañero. ¿Sí me entiendes? Cada hombre peleaba cubriendo a su compañero y el otro pues cubría al otro y así sucesivamente. O sea que yo no solamente peleaba por mí, sino por mi compañero. Entonces, eso es administrar un ejército. Eso es un ejército organizado. ¿Y dónde vinieron las conquistas? Vinieron muchas conquistas. Todo esto se llama también administrar, ¿cierto? Administrar, organizar y producir. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar adelante nuestro propósito, debemos comenzar por ahí. Yo por muchos años trabajé desorganizado, como a lo que se me venía a la cabeza, vamos a hacer esto, ¿me entiendes? No era importante para mí la organización de las cosas. Pero pasando el tiempo, vine a pensar, bueno, pero ¿por qué yo no tengo las cosas que tienen otras personas? Porque yo no he surgido de esta manera. Y si yo prestaba atención, otras personas tenían disciplina, constancia, organizaban, ejecutaban de acuerdo al plan, ¿cierto? Y daba una buena producción. Entonces, como dice, la sociedad nos ha demostrado, tanto los ejércitos, la época prehispánica de las tribus, y en los siguientes siglos de la historia, de que una organización era muy importante. Por ejemplo, antes del siglo XVI existía el feudalismo, el señor feudal, que era como un jefe del clan también. El señor feudal tenía a su mando esclavos, ¿cierto? A su mando tenía él como feudal, los caudillos, la familia, los esclavos, la gente tenía gente a su alrededor y los organizaban y así por sectores le respondían al rey. Así hacían los señores feudales hasta que llegó el tiempo de la reforma. Pero el tiempo de la reforma, siglo XVI, es una organización todavía más profunda porque se le dio libertad a las entidades
de que de acuerdo a su capacidad, su poderío, su pensamiento, sus ideas, hicieran pues tales organizaciones. Entonces note usted que la administración siempre ha existido. Lo que no ha existido siempre, toda la vida, son buenos administradores. Ok. ¿Qué piensan ustedes de eso? Vamos a compartir, por ejemplo. ¿Qué piensan acerca de lo que les he dicho? De las tribus, de los ejércitos y cómo ellos podrían llegar a un consenso. A ver quién nos quiere compartir algo de esto. Bueno, parece que todo va claro hasta aquí, ¿cierto? Pero hay un punto muy importante que yo quiero que ustedes tengan en cuenta y lo vamos a ver aquí. Voy a leer textualmente algo más, porque de aquí van a realizar el segundo trabajo ya para dentro de 8 días. El segundo trabajo que va a ser muy importante. Y vamos a hablar acerca de un hecho fabuloso que se llamó la Revolución Industrial. Dice, las sociedades se han ido transformando durante siglos y se caracterizaron por poseer predominantes agrarias, donde la familia, los grupos informales y pequeñas comunidades eran importantes. Posteriormente, estas se transformaron a otras de tipo industrial, impulsadas por la revolución industrial, caracterizadas por el surgimiento y desarrollo de las grandes organizaciones y centros industriales. Aquí vemos la historia. Entonces, en el siglo XIX surgieron las grandes empresas que requerían nuevas reformas de organización, prácticas administrativas, ¿cierto? Dice, la empresa industrial a gran escala era algo nuevo. La revolución industrial, la revolución de las maquinarias, la misma revolución que empezó a dejar al hombre sin el trabajo, porque una máquina reemplazaba 20, 30 hombres. Hoy en día una máquina reemplaza más de 20, 30 hombres. Entonces, cuando ocurre la revolución industrial, se hace un gran manifiesto porque empiezan a organizarse empresas y empresas a un nivel mayor entre personal y trabajo por hacer. Y cuando estas empresas empiezan a crecer, viene lo que nosotros llamamos la necesidad de tener una organización. Por ejemplo, hoy en día existe una carrera que se llama psicología organizacional. Es la misma psicología, pero hay que especializarse en esos campos. ¿Qué hace la psicología organizacional? Dentro de una empresa, la psicóloga organizacional es la que hace las entrevistas, la selección del personal, para saber qué personal puede entrar y qué personal no puede entrar, qué personal tiene las capacidades y qué personal no tiene las capacidades. Y muchas personas dicen, caramba, yo iba bien con todo, pero me rajé cuando llegué a la entrevista con la psicóloga. ¿Qué se dio cuenta la psicóloga? Que no tenía el perfil. ¿Por qué tenía el perfil? Porque ser organizado no es algo que usted se inventa de un día para otro. Pero nosotros manejamos un patrón de crianza. Y si nuestra crianza fue desorganizada, no podemos hacernos ver organizados en un solo día, en una sola hora o en un solo tiempo de trabajo. Entonces, lo que hoy queremos hacer notar es que la administración ocurre desde la época prehispánica, viene de tiempo más atrás de alguna manera, desde los primeros siglos, pero también podemos ver algo demasiado importante aquí, y es que vino una revolución, vino la industrialización, y esto necesitó organizaciones a un nivel más alto. Perfecto, vamos a ver por aquí qué encontramos. Dice, el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, los conocimientos, la experiencia, las habilidades, la salud del elemento humano para el bien de la organización del mismo país en general. Proceso administrativo. Hoy, por ejemplo, así sea una microempresa, legalmente constituida, dentro de su jerarquía, debe existir, mira la organización, un representante legal
como tal, debe existir un gerente, debe existir un subgerente, dependiendo de la empresa. Pero al menos cada empresa debe tener un representante legal o un administrador. Aquí vamos a ver lo que Fayol aconsejaba. Dice así: en la actualidad es necesario el estudio de la administración desde el hogar, escúchalo bien, hasta los distintos niveles de formación escolar, como ya lo aconsejaba Fayol. Porque todos los organismos sociales buscan eficacia del esfuerzo humano sobre los demás recursos que utilizan para el logro de sus objetivos institucionales. Ejemplo, una empresa te contrata y te contrata por tus habilidades, por tu capacidad, por tu confianza, por tu esfuerzo, y lo hace porque la empresa tiene unos objetivos y quiere lograrlos a través de usted, a través de su capacidad, a través de su buena administración, a través de su buen manejo, a través de la constancia que usted maneja. Entonces dice: por el motivo te vamos a proporcionar información previa a la administración. Pero antes, permítanos decirle que en el ámbito de la acción de la administración es la empresa. Esto es la unidad social de producción y servicios, constituida por una pluralidad de personas, entre las que aportan, escúcheme bien, bienes, si son socios, conocimientos técnicos, talento humano, fuerza y trabajo para producir. Esto es talento humano también. Dice, y que beneficien a la colectividad y cuyo funcionamiento deberá estar sujeto a las leyes del país donde se elija. ¿Qué vemos aquí? Estamos juntando el bien común aquí, ¿cierto? La acción ocurre dentro de una empresa. La empresa, que es la unidad social, donde debe existir una organización, una dirección, una producción, que es muy importante, y que esto viene a través de las personas, a través de personas que colocan, uno, bienes, si son socios, ¿cierto? Capitales, ¿cierto? Que colocan talento humano, que es conocimiento, y fuerza para el trabajo, porque alguien tiene que colocar la fuerza en el trabajo. Alguien está hecho, se hizo o se formó para pensar, o sea, para colocar ideas que se lleven a cabo por un grupo de personas, por un equipo de trabajo al que a cada uno se le da o se le entrega una responsabilidad que finalmente tiene que cumplir. Esto, hasta aquí es donde estamos viendo que la administración consta de la unidad social, de una jerarquía y de un equipo de talento humano y de fuerza. Esto es lo que estamos viendo acerca de la administración. Estos son los primeros pasos que nosotros estamos organizando. Lo que hoy vamos a hacer es concientizar o concientizarnos, hacer este ejercicio de manera individual y luego colectiva. Y es empezar a ver cómo dirijo lo que tengo. El primer punto de un administrador es empezar a dirigir y organizar lo que él tiene. ¿Cómo está su dinero? ¿En qué está gastando su dinero? Si está comprando cosas innecesarias. Porque si no nos organizamos nosotros aquí, mucho menos vamos a poder ayudar a la organización de otras personas. Porque cuando usted va a la finalidad de esta unidad social, que es la empresa, la finalidad es una producción. Y esa producción, ¿cierto? Está reflejada en el dinero. Porque esa es la finalidad. El cuidado del talento humano, la capacitación del talento humano, ¿cierto? La salud del talento humano. Todo esto tiene una finalidad, que al final toda esta organización produzca algo que se llama dinero. Como decía algo, finalmente termina siendo por dinero, sí señores, pero hay un engranaje de cuidado, hay un engranaje de organización, hay un engranaje de fortalecimiento, de ayuda, para que esto finalmente llegue a una producción. Esto es lo que realmente
que nosotros podemos ver como administración, desde el comienzo. Perfecto. Por ejemplo, ¿quién ha trabajado, de las personas que están aquí, quién ha trabajado alguna vez en esta parte administrativa? ¿Cuántos de ustedes han trabajado en una empresa como tal? ¿O han trabajado o han ayudado o han estado cerca de un administrador que ustedes puedan decir, yo lo he vivido, yo más o menos lo conozco, yo más o menos lo siento? ¿O podría expresar algo? Vamos a ver quién abre el micrófono y nos cuenta. Yo, profe. A ver, cuéntame. Eh, sí, a mí me tocó como administradora de una franquicia de helados allá en Venezuela, donde me Ok. tocaba saber, entonces ya, pues donde uno atendía, pero tenía que saber administrar entre la base entre lo que cada porción de helado, para que llevara por lo menos, perdón, para que por lo menos una cubeta de helado, sea de chocolate, sea esto, me alcanzaban por lo menos para más de 100 helados. Sí, y de ahí tenía que sacar eso. Si al llegar al terminal no sacaba ese porcentaje, pues ya decía, no, entonces le eché demasiado, entonces ya como que iba ya con base a lo que cada porción de cada helado. Entonces tenía que saber entre las galletas, entre todo. Entonces desde ahí empecé a administrar eso y empecé lo que era la base de la administración, porque me tocaba todo lo de la caja, saber administrar lo que estaba ahí, lo que entraba, lo que me tocaba pagar, todo eso. Entonces ya decía, listo, me tocaba tanto de pagar proveedores, de pagarle a que lo traía, o sea, era todo. Entonces ya dije, listo, ya de ahí uno agarré la experiencia de administración por base a eso, porque trabajé más de un año en ello. Perfecto. Y entonces de ahí uno ya como que uno ya se embacina en todo, porque uno tenía que sacar tanto el porcentaje para pagar a los proveedores, malo el trabajo de mi persona, malo de la ganancia que tenía que darle al dueño. Entonces ya uno tenía que, medidito. Entonces ya uno se aprendía a medir entre la experiencia, entre la atención al cliente, entre todo, o sea, lo que uno podía formar sobre un cono, porque ahora son conos ¿sabes? De esos de pelotica. Entonces, por lo menos ya uno ya sabía, listo, cómo la quería. Entonces ya uno inventaba. No, yo voy a echarle sirope de chocolate por acá, pero voy a echarle otra cosita más. Y entonces, más picosito, y inventos de helado. Entonces ya uno como que, no, nuevas ideas, mejor remodela más se modernizó la franquicia. Entonces, no, sí, chévere y todo. Pero me tocaba, o sea, todo el trabajo de administración, de conocimientos y todo me tocaba, eran en un solo, a mí sí me tocó como dice usted, o sea, me tocaba era en fuerza, conocimiento y aporte. Claro, Entonces perfecto. ahí uno, Esa era la idea, y para que entonces, finalmente pudiera tener un trabajo detallado y con cuentas posibles debería, pues, saber y entender claramente cuáles eran los requisitos y cuáles eran las exigencias para llegar a una finalidad. Perfecto. ¿Alguien más, Daniel o Karina, tiene algo que decirnos de administración? No, yo no, señor. Bueno, Daniel, Karina. No, no sé, en la administración como tal, no. O sea, Perfecto. Listo. pues he trabajado pues igual, no, o sea, he tenido como muchos negocios, emprendimientos, pero pues igual, esto como un lírico, o sea, no todo conocimiento. Claro. Es decir, usted lo ha manejado de una manera sencilla, con lo natural, lo normal que se lleva de un Sí, sí, emprendimiento. señor, sí. De forma que pues uno empieza a trabajar y eh, como que no se le saca cuentas a todo, no se tiene, ¿cómo se puede decir? O sea, una organizado todo, ¿sí? Una organización de todo, sino que se hace ya, pero pues no debe ser así.
Sí, claro. Bueno, perfecto. No importa. Lo que nosotros queremos hacer en esta formación, porque así se llama formación, precisamente es darle figura a lo que hacemos y ayudarle a otros a darle figura a lo que ellos hacen. Para eso nos van a contratar y para eso nosotros estamos prácticamente pues estudiando y formándonos aquí en esta noche. Bueno, perfecto. Yo creo que ya podemos darle finalidad aquí a la clase para dejar los trabajos que vamos a hacer. Entonces vamos a hablar entonces de organizar el primer trabajo. Ok, perfecto. Entonces, el primer trabajo es realizar una investigación, coloquémoslo de 3 páginas acerca de la revolución industrial. Sí, vamos a buscar 3 páginas. Yo siempre pido trabajos a mano. Si ustedes tienen computador, bueno, listo. Pero vamos a trabajar, si es a mano no importa, vamos a hacerle la portada, porque quizás ya más adelante vamos a ver otra materia y esa materia les va a enseñar a ustedes cómo presentar el ensayo, cómo hacer portada y todo. Hasta el momento estamos trabajando de una manera normal todavía. Pero a medida que van pasando, pues nos vamos organizando en esto. Perfecto. Entonces, esa es la tarea. Vamos a buscar qué es la revolución industrial. O sea, usted va a sacar unos puntos muy importantes. ¿Qué es? ¿Dónde se dio? ¿Cierto? Hágase preguntas como esta. ¿Qué es? ¿Dónde se dio? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cuáles fueron sus logros? Algo sencillo, pero que usted tenga muy claro los conceptos. ¿Cómo se vivió la administración allí? Entonces, eso, hágase preguntas que sean muy espontáneas para que usted me envíe ese trabajo. ¿Qué quiere usted saber de la revolución industrial? Porque de allí es que va a partir el auge de la administración, el boom de la administración. Si se llega a un lugar, lo primero que se pregunta es ¿quién es el administrador? ¿A quién le vamos a echar la culpa de lo que pasa aquí o de lo que me pasó? ¿Quién es el administrador? Entonces, el administrador es una persona que a veces tiene poco tiempo, es una persona que no hace el trabajo operativo, pero resuelve lo que se presente en el trabajo operativo. Y esto es para lo que nosotros tenemos que preparar, para tener ideas y para resolver los problemas. ¿Alguna pregunta, algo así por el estilo que podamos, antes de irnos de clase, responder? ¿Pregunta o algún aporte, algo que quieran ustedes decir? Hoy estamos comenzando este módulo. Ya para la próxima clase vamos a estar viendo lo que es realmente los conceptos de la administración. ¿Qué personas dieron conceptos de administración? ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Cómo o de qué manera enfocaron ellos la administración? Perfecto. Daniel, ¿alguna pregunta? No, señor. No, señor, ninguno. Ok, ni Daniel ni Karina. Linda, ¿alguna pregunta? No, profe, Ok. está Con claro hasta respecto ahora. al trabajo, ¿tampoco? Eh, sí, bueno, pues conforme las preguntas que su merced me hizo, o sea, su merced dijo que tocaba hacer la mano, ¿cierto? Su merced sabe que pues, yo no tengo computador, yo la hago a mano en Ah, el bueno. cuaderno. Listo. Si lo hace a mano, mejor todavía. Perfecto. Vamos a hacer la mano. Y Eso es aquí nos para vamos. estudiar, ¿cierto, profe? Sí, sí. Eso es para dentro de 8 días. Ya en la clase del próximo martes, perdón. Sí, ya vamos a El estar. martes. Sí, el próximo martes ya vamos a estar ahí pendiente de su trabajo. Y bueno, pues en base a ese trabajo vamos a tener un conversatorio. Vamos a poder, si ustedes hacen el trabajo, pues vamos a tener que conversar, que es lo importante. Vamos a compartir acá y vamos a tener que conversar. Listo, mis estimados. Entonces, quiero darle gracias por su asistencia. Gracias, Karina. Gracias, Linda. Espero enviarle estos aportes por acá
para que ustedes lo vayan leyendo y nos vamos organizando. ¿Vale? Ahí les voy enviando. Investiguen, por favor, vayan investigando. Y el jueves vamos a tener una clase acerca de los conceptos de la administración. Por favor, investiguen. Ya no es un trabajo, sino así algo más espontáneo. Investiguen acerca de los conceptos de la administración. ¿Quiénes más dieron conceptos? Y vamos a compartir los conceptos acá. Investiguen, busquen conceptos de administración de una manera espontánea y los vamos a compartir en la clase. Listo, chicos y chicas. Muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos a terminar la clase y vamos entonces a descansar y a tomar un tiempo. Entonces, muchas gracias. Nos vemos entonces. Si alguna pregunta, por favor, en el grupo, con mucho gusto. Le estamos esperando, ¿yo? Chao, Good night, Adrián. teacher. Good night, my friend Linda. Chao, Karina. Good night. Chao, profesor. Toda feliz. Chao.